En esta sede de nuestro colegio tenemos ni más ni menos que 4 obras suyas. Una que realizó con motivo del centenario de la estancia lasaliana en nuestra ciudad, otra de San Juan Bautista de la Salle, que está ahí en el patio, y otra en conmemoración de los 50 años del traslado de la calle San Agustín aquí a San Francisco. Y fundamentalmente una con unas connotaciones especiales, que es el azulejo de la Virgen de la Caridad, que supongo habrán apreciado ahí en el patio, que adornaba la fachada de la casa y que gentilmente nos fue donado por Marusi. Evidentemente quería que estuviera donde seguramente se habrá más identificado Manolo, que desde que llegó al colegio hasta que, por desgracia, falleció, su vinculación ha sido total y absoluta con la Salle, hasta tal punto de que esta asociación le concedió la insignia de honor. Pero no quiero insistir mucho más, sino simplemente reiterarle nuestro agradecimiento y le cedo la palabra al presentador del autor del libro, el académico don Francisco Pérez Valencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Que abre las puertas del templo de la vida, porque formar a jóvenes que van a liderar el mundo es posiblemente el acontecimiento humano más relevante al que nos enfrentamos como humanidad. Es tan difícil hacer cultura, es tan difícil sentir la cultura cuando una institución como esta abre las puertas de su casa, hace un fervoroso alegato de ilusión y de esperanza. Mi agradecimiento. Hoy nos une en este momento un verdadero acontecimiento. Para presentar al autor del libro me gustaría hacer especial énfasis a lo que de verdad ocurre como trasfondo en este libro. Este libro es la antesala y el motivo de una apasionante historia de amor. El amor es el motor más grande con el que el mundo puede sentir su pulso y hacérnoslo sentir a nosotros. Es la historia de amor de alguien generoso, enamorado de su mundo, de su entorno. Aquellos seres enamorados tienen el don de la virtud de entregarse al mundo desmesuradamente, desmedidamente. Cuando tienen la ventaja de ser artistas, cuando tienen ese talento, lo que sucede es fascinante. Y un Manolo Gallego que se deja seducir por la vida y que va dejando huellas de esa historia por todas partes. En el lugar donde es feliz, en la calle donde juega, en los espacios que fueron significativos. Es una historia de amor que nos une hoy, porque todos los que estamos aquí hoy somos, de una manera u otra, amigos, muy amigos de aquel Manolo y de su mujer y de su familia. Esto es lo que hace que este libro tenga un algo arraigado y poderoso. Es una historia de amor de una mujer que no quiere que esto quede en el olvido y que usa sus recursos propios, su voz frágil, para que esto no se apague. De un Manolo que siente vivo y que cree que es su obligación como mujer amante y como compañera de tantos años, de que ese trabajo esté en el corazón de la gente. Y sigo con esa historia de amor porque se cruzan amigos y afectos. Ese afecto es el autor de un libro que no hace un trabajo por encargo. Tiene una obligación manifiesta de ser útil al mundo que también venera. El papel más importante de un historiador es hacer constar que aquello sucedió, o dicho de otra forma, que no caiga en el olvido. Aquellas cosas que son significativas para nosotros van apagándose con el tiempo, vienen otras generaciones. A veces alguien es capaz de lanzar una bengala y nos llama la atención y nos cuenta historias de aquello, pero el caso es que las ciudades van transformándose, van mutando y dentro de no mucho habrá una Sanlúcar muy desconocida para las generaciones que ahora están viniendo, pero tengo la sensación de que algunas de estas piezas van a perdurar.
No porque el material sea un material fascinante, increíble y muy desconocido para las grandes manifestaciones artísticas. El material cerámico tiene una capacidad de resistencia, de permanencia con el color, que no tienen otras técnicas pictóricas, sino porque forma parte un poco de la piel, del tatuaje de nuestra ciudad, y que esa ciudad va transformándose en nuevos modelos de arquitectura, en nuevas pieles urbanas, y esos azulejos van a estar todavía con nosotros, recordando esa parte de nuestra historia. La labor de un historiador es sagrada, es ser muy respetuoso, es hacer constar la verdad, y para eso ha de formarse, de prepararse de manera concienzuda. No bastan los hallazgos ni las apariencias, tiene que entrar. Fernando Cruz Isidoro, autor de esta obra de manera desmedida, desinteresada y amiga, afectuosa, es doctor en Geografía e Historia por la sección de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Ha sido nombrado catedrático, que es el grado más elevado a nivel académico que hay en la universidad. Es lo máximo. Y eso ha sido hace muy poquito y quiero desde aquí felicitarte por lo que esto significa. Imagino que para este grupo de amigos, para tu familia, tiene que ser algo verdaderamente honrado. Es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y también es académico electo y dentro de muy poquito, concretamente el 16 de noviembre, hará su discurso inaugural para la Academia como académico de número. Es un profesor querido y valorado en la universidad, y esto tengo que hacer hincapié porque no es nada fácil. Ser investigador y ser profesor es aunar en un solo camino territorios que a veces chocan. Conozco grandísimos profesores en un aula, amantes de su disciplina, a los que les cuesta un poco escarbar en los procesos de investigación. Y al contrario, conozco a buenos investigadores donde se sienten cómodos en la oscuridad del despacho, en la soledad de la investigación. Pero eso de trabajar con gente joven se les hace a veces verdaderamente duro y conflictivo. La trayectoria como profesor de Fernando es verdaderamente admirable. Ha conseguido premios de distinción en la propia universidad, lo que supone una consideración del propio alumnado. Su trayectoria científica ha estado vinculada desde 1991 a un grupo de investigación sobre la historia de la arquitectura y el patrimonio artístico andaluz. Ese es el marco donde él se mueve con autoridad, donde él busca, distribuye tareas y hace posible que este riquísimo patrimonio en el mundo, que muchas veces nos ocurre que conocemos ciudades extranjeras, que viajamos a lugares insospechados y que las cosas más extraordinarias las tenemos tan cerca. Las tres líneas de expertización que tiene el profesor doctor Cruz Isidoro son la historia de la arquitectura andaluza, tanto renacentista como barroca, el patronazgo artístico de la Casa Ducal Medina Sidonia y el patrimonio artístico de Sanlúcar de Barrameda. Dicho de otra forma, era inevitable que el protagonismo en la autoría de este libro, por afecto, por vínculos, por complicidad a la familia, al propio Manolo, yo lo recuerdo paseando constantemente, hablando de la ciudad constantemente, y dado el nivel de calidad académica de nuestro protagonista, esto era lo que tenía que ser. Autor de 20 libros, insignia de oro de nuestra ciudad en el año 2008, es el motor de todo. Sobre el libro que nos ocupa le toca a él, pero me gustaría hacer alguna pincelada por la parte afectiva que me corresponde, porque yo estoy aquí porque soy también amigo de Manolo, porque quería a Manolo como persona de una forma absoluta, sin condiciones, un ser transparente que miraba a la cara desde que yo recuerdo siendo muy niño. Esto es algo que siempre me ha gustado de la gente mayor, que por eso respeto tanto. Me trataban como un ser inteligente, no como un niño al que había que dedicarle lo justo de tiempo para que no molestase. Siempre me sentí escuchado y diría que con el paso del tiempo, dedicándome al arte como me sucedió, admirado.
Este libro está lleno de señales para el mundo. Está lleno de azulejos. Me encanta ese título de pintor de cerámica. Alguien que se dedica a la soledad del gesto, a buscar la compasión. El libro creo que describe muy bien a Manolo Gallego y su arte, a Manolo Gallego y su humildad, a Manolo Gallego y su generosidad, a Manolo Gallego y el futuro que viene, a la huella que deja. ¿Por qué un libro como este es necesario? Porque, amigos míos, alguien tiene que hacerlo. Porque el tiempo pasa, porque recordamos, porque los que lo vivimos podemos ser voz directa, pero también nos marchamos. Y los libros son fieles testimonios de las cosas que suceden. Libro, no un elemento colgado en la red, que también esto es rápido, veloz, un objeto sagrado que está en nuestras manos, que ocupa parte de nuestro hogar, que alguna vez, no hace falta leerlo al completo, de principio a final, se hojea, se abre, te saca una sonrisa, porque hay una foto de Manolo, de su familia, te saca un azulejo que no has visto o no recuerdas y vas en su búsqueda. Esto es lo que hace maravilloso el poder tener un material como el libro. Y quiero acabar, para darle la voz a Fernando, con agradecimientos. Primero como creador. Tengo 55 años y ya empiezo a pensar en finales. Esto, cuando uno es joven, no entra dentro de su voluntad ni de su forma de ser. Pero, ¿qué pasará cuando ya no esté? ¿Qué pasará con tanta cantidad de obra que está arrinconada en un almacén? ¿Cómo se degradará? ¿Quién lo podrá disfrutar? De manera que un libro como este es agradecer al mundo que otros vean en compañero la virtud de poder contarlo. Mi otro agradecimiento es como sanluqueño. Es que esto tenemos que hacerlo. Es que sale fuera y todo el mundo habla de nuestra ciudad con una bondad, con un cariño, con un afecto. Y los que vivimos aquí, pues nos duele ver una calle sucia, nos duele un exceso de ruido, nos duele, pero lo amamos. Y como lo amamos, lo soportamos. Pero cuando alguien tiene la posibilidad de alzar la voz, de alzar la mano, de implicar su tiempo, un catedrático, de implicar su talento por lo que se gana la vida, de implicar sus recursos, como ha hecho Marucci, yo creo que como sanluqueño no puedo más que sentirme afortunado. Hacer un libro de Manolo Gallego es hacer un libro de nosotros. Y después tengo que dar las gracias como amante del mundo, porque aquellos que lo han venerado, aquellos que lo han orado, aquellos que lo han ensalzado, aquellos que lo han celebrado, tienen toda mi consideración. Y Manolo es uno de ellos. Así que la voz de quien ha sido garante, instrumento para localizar, que es un trabajo arduo, solitario y bastante grande, es la que tiene que tomar el mando en este momento. Muchas gracias por tu esfuerzo, Fernando. Gracias. Al mismo, a sus ideales, a esa infancia que aquí transcurrió durante esos años que fueron para él, realmente los que al final lo configuraron como un verdadero artista como era Manolo. Mi agradecimiento, en primer lugar, por lo tanto, al Colegio de la Salle, a Rafael Rey, porque ha hecho posible que nos podamos reunir un grupo de amigos pues, para ver un libro que va a desgranar un poco la biografía, el estilo y el catálogo de uno de estos amigos que ha estado con nosotros durante tantos años y que desgraciadamente pues ya no está, y sobre todo también a mi amigo Paco Pérez Valencia por esas emotivas palabras que nos ha dejado pues, realmente las cosas puestas en un punto en el que hemos de seguir hablando de esa afectividad. Realmente cuando se crea un libro siempre tiene que haber un motor, una idea, un porqué. Y el porqué pues se halla, como ha dicho verdaderamente Paco Pérez, en esas idas y venidas que hacíamos los domingos, los días de fiesta para ir a desayunar a la Ibense, o íbamos a ver una cofradía, al Corpus, cuando le comentaba a Manolo, hay que tener
un libro, algo de tu biografía, de tu estilo, de tu catálogo, porque realmente eres un artista y tienes que dejar, aparte de tu obra, una huella documental. Y siempre me decía, no, Fernando, mientras esté vivo no, porque puede haber gente que digan que yo no tengo por qué tener un libro, cuando me muera, tú lo haces. Y yo he cumplido mi palabra, yo siempre cumplo mi palabra. Y yo creo que ha sido la ocasión propicia. Ya el año pasado se lo dije a Marucci, la realización de este libro. Ella lo ha dejado, lo ha pospuesto durante un año. Sin embargo, en un momento de transición para mí, cuando estaba ya esperando mi tribunal de cátedra, en esos meses que quedaban para esa plaza que tenía que ganar, pues fue el momento de ponerlo todo sobre la mesa. No es una labor ni de un mes, ni de 2 meses, ni de 3 meses. Realmente la labor de realización de este libro pues se remonta pues, a aquellos momentos. Cuando Manolo me decía, acabo de acabar un azulejo, lo tengo ahora mismo encima del atril, o ya lo he sacado del horno, ¿por qué no viene y le haces una fotografía? ¿Por qué no lo metes dentro del fichero que tú estás haciendo? Por eso han sido durante muchísimos años los que me han permitido tener un importante catálogo fotográfico sobre Manolo Gallego, que me ha permitido luego, ya en esos momentos clave de mi vida, fijaros que en el libro todavía está puesto lo de profesor titular, lo de catedrático ha tenido lugar el 20 de septiembre, o sea, ayer mismo. Pues en estos meses críticos de espera del tribunal y demás es cuando se ha creado este libro que está hecho pues, para cumplir una deuda tanto con Manolo como con su viuda, con Marucci y con su familia, con Pepe, con Lucía, con sus sobrinos, a los que me une esa amistad entrañable de tantos años. Manolo para mí pues era pues, como un hermano mayor, una persona a quien confiar, que nunca me ha defraudado, no como otras personas, con lo cual para mí sigue manteniendo el cariño y el respeto por esas mismas circunstancias. Y era merecedor, por supuesto, de que yo le dedicara toda mi atención. Os voy un poco a contar, ya que hemos visto un poco la génesis del libro, cuál es la estructura y cuáles son los objetivos que yo he pretendido. En primer lugar, pues un poco marcar el perfil biográfico de una persona. Cuando estamos hablando de una obra de arte, siempre estamos hablando de una persona que hay por detrás. No es solamente una pintura, una escultura, un edificio. Siempre hay por detrás alguien que lo ha hecho y en este caso también una mujer que lo ha apoyado y que le ha instado a llevarlo a cabo. Por eso, cómo no, la primera parte del libro está dedicado a esos apuntes biográficos de un artista saluqueño. Paco lo ha dicho, lo ha descrito muy bien. Hay muchos artistas que están vivos entre nosotros y que realmente luego la sociedad pues no lo tiene en cuenta y pasan desapercibidos y luego pues nos dejamos llevar por algo de fuera que parece mejor que muchas veces que lo que tenemos dentro. Y incluso a la hora de realizar un libro se nos tilda a algunas personas de que son obras locales. Pero si es que nosotros vivimos en un sitio, nosotros somos hijos de una ciudad o de un entorno o de una comunidad o de una nación. Y el ser local es ser universal. Por lo tanto, a veces pues, me resulta chocante algún compañero de universidad que señala que hay que hacer obras universales. ¿Pero qué es universal? Pues universal es un artista que hace una obra que puede estar aquí en San Lucas o puede estar como la que tiene Manolo en Sevilla, en Francia, en Portugal, en Estados Unidos, en las Filipinas. Las obras de arte son universales, igual que las personas. Por lo tanto, lo local es también universal. La parte primera de esta monografía está dedicada, por lo tanto, a perfilar su biografía. Indudablemente, desde su nacimiento, esa Casa de los Leones, a la que hace pues, unos meses se le dedicó un azulejo que conmemora su nacimiento, o sobre todo a su estancia en ese colegio de La Salle, que para él fue tan fundamental.
a la hora de su formación como persona y también como artista. Porque en el Colegio de La Salle no solamente le dieron unos valores, también le instaron y le apoyaron a sus capacidades creativas. Son realmente pues, muy recordados aquellos cuadernos de dibujo en los que el joven Manolo Gallego pues, realizaba esos apuntes escolares donde ya aprendía a hacer sus orlas, su caligrafía exquisita o esas iconografías sobre diferentes devociones marianas, cristíferas, que luego fructificarían con el pasar de los años con la técnica de la pintura en cerámica. Indudablemente, siempre estamos hablando de la persona, de Manolo, y también de su esposa, de Marucci. Fijaros en esta miniatura que realizó en sus primeros años, cuando se conocieron, cuando tenía 14 años, cómo ella estaba demostrando un cariño y estaba demostrando un amor que va a mantener a lo largo de toda su vida. En esta primera etapa se desgrana un poco pues, sus años juveniles, sus primeros pasos también en su formación, sus amigos, todo ese mundo también de la música y de las artes que ya se empezaron a incubar en la personalidad de Manolo Gallego. Son sus primeras obras, son sus primeros pasos. Y Manolo no se daba cuenta, pero era un artista muy moderno, muy contemporáneo. Él cuando pintaban estas primeras obras sobre lienzo, se estaba comportando como un fauvista, con esos colores fuertes, o estaba pintando y reconociendo lo que era su mundo, el mundo de la naturaleza, de los paisajes, de las sanlúcar que él tanto quería y amaba. Fijaros, estamos viendo dibujos que son cubistas, o estamos viendo ese fauvismo llevado también a las devociones religiosas. Es decir, era un pintor extraordinariamente contemporáneo y realmente él no se daba cuenta. Luego llegó una nueva etapa en su biografía. Su tío le va a enseñar una técnica que es la de la pintura sobre cerámica, que va a crear en él unas nuevas necesidades artísticas que van a configurar todas sus capacidades posteriores ya de madurez. El aprendizaje de una técnica al agua y luego al aguarrás que le permitió pues, trabajar sobre la cerámica igual que si trabajase sobre un lienzo o sobre otro material. Estamos aquí viendo sus primeros pasos sobre cerámica y al lado pues, ese panel cerámico de su tío que le enseñó la técnica en sus veraneos sanluqueños. La biografía nos está llevando a la técnica y viceversa. Estamos aquí viendo los útiles de Manolo Gallego, estamos viendo su estudio lleno de pinceles, de botes cerámicos, estamos viendo pues, cómo la ejecución de una obra requiere una técnica complicada, de muchas horas, de muchos días, de muchas semanas. Estamos viendo cómo lo ha pasado a un papel, y cómo está arreglando esos azulejos a los que le está dando pues, esa capa de barniz, que era realmente su secreto, para que luego, cuando los colocara cuidadosamente en el horno, ese barniz y esos pigmentos fraguasen, vitrificasen y se convirtiesen por el fuego del horno en algo, como ha dicho Paco Pérez, imperecedero, un azulejo que va a durar pues, años, décadas y se va a convertir, por lo tanto, en su herencia. Aquí lo estamos viendo, orgulloso, terminando algunas de estas obras. Una de tantas veces que me dijo, Fernando, ven a mi estudio que he acabado este Nazareno para que le haga una fotografía. Un artista meticuloso, cuidadoso, al máximo. Fijaros que en el azulejo de la izquierda, después de meterlo en la costura del horno, donde no entraba una vez, sino dos, tres, incluso más veces, en una de estas ocasiones se quebró y dio lugar a una línea mínima en el azulejo. Manolo no estaba contento con ese trabajo, con lo cual volvió a repetirlo. Fijaros que se conservan
ambas obras que son originales las dos, porque ninguna de las dos es igual, nunca un azuleo es igual a otro, con lo cual estamos viendo también esas capacidades, esas cualidades que tenía y sobre todo ese punto honor y ese querer trabajar bien siempre y en todo momento. Un artista muy completo, un artista que además, un artista que además, dentro de ese mundo en el que se movía, de su ciudad, ha hecho numerosos logos y diseños, pues para instituciones como ASEA, para la propia Salle, para un azuleo, para Medalla, para la Caridad o para su querida La Solera, un grupo de amigos, muchos de los cuales están hoy aquí, que nos hemos reunido también para recordar a uno de nuestros compañeros, donde nos hizo nuestro logotipo del mismo. Un artista de unas enormes calidades, muy creativo. No hemos sabido valorar la enorme capacidad creativa que tenían, por ejemplo, pues esas borduras de hojarasca, esos grutescos, esas filacterias que enmarcan sus obras de arte. Y fijaros la calidad, por ejemplo, la representación de esta devoción mariana, muy popular en Sanlúcar, las enormes calidades. Estamos viendo un azuleo con las mismas calidades que se hubiese pintado sobre un lienzo. Sus enormes capacidades se demuestran en estos magníficos paneles cerámicos que hoy en día pues, enriquecen no pocas de las iglesias, de las capillas de nuestra querida Sanlúcar. Son un orgullo para las hermandades, para las parroquias. Son, por lo tanto, un timbre para sentirnos agradecidos a una persona que no solamente ha hecho un buen trabajo, sino que además ha puesto su alma en la creación de este tipo de paneles cerámicos. Algunos de ellos, como este bellísimo de la Virgen del Amor, desgraciadamente un viento lo tiró y algunas piezas están rotas, haría falta su restauración. No pudo ya en su etapa final acometer ese trabajo. Paneles que son realmente interesantísimos, donde demuestra ese cariño especial como a su Cristo de la Cañita, a su Virgen de las Lágrimas. Fijaros cómo dominaba la técnica de la policromía o de ese bicromía del blanco y azul tan propio del siglo XVII que él impuso en no pocas de sus obras. Paneles cerámicos que no solamente nos encontramos en la iglesia, sino que muchos amigos, muchas personas, pues las poseen en sus casas, las enriquecen con este tipo de devociones, como la de Joaquín Lara y otras muchas. Indudablemente, cuando veáis el libro y miréis el capítulo de estos paneles cerámicos, para él o para mí hay un apartado de un indiscutible cariño, que es el de la Virgen de la Caridad. Quizá digáis que hay muchas Vírgenes de la Caridad en el libro, pero bueno, es que tanto el autor material del libro como la persona que lo ha hecho nos encanta ese tema. Y aquí estamos viendo pues algunas de esas Vírgenes de la Caridad, de las muchas que enriquecen las iglesias o de las muchas que enriquecen las casas particulares de sus amigos y de muchos devotos de la Virgen. Y Rafael nos ha estado comentando el cariño que su viuda ha puesto en el que esa Virgen de la Caridad que él poseía en su vivienda pues haya sido trasladada a este colegio donde él vivió y que también fue posible pues gracias también a otro artista como es José María Sánchez Muñoz por el cariño que puso en quitar una a una cada una de las piezas que conformaban el panel cerámico. Pero no solamente la Virgen de la Caridad, son muchas devociones y muchos los paneles cerámicos que decoran muchas iglesias. Por ejemplo, el gran cariño que también sentía sobre la orden capuchina. Son muy interesantes sus pastoras polícromas o bícromas que decoran no solo el convento de capuchinos de Sanlúcar, sino el de Jerez o el de otros sitios. Un cariño que se demuestra
pues también con paneles como el de la Virgen del Buen Viaje, o esos capuchinos que han cimentado la devoción popular de la gente hacia el convento. Fijaros el exquisito panel cerámico que nos encontramos en ese punto que podría ser tan triste, tan negativo como el cementerio del convento de Capuchinos, pero que casi cuando uno lo ve le dan a uno ganas casi de formar parte del mismo. Y fijaros la exquisitez de ese paisaje del propio convento de Capuchinos. Es un cuadro dentro del cuadro. Son todas las devociones las que nos encontramos dentro de su producción: la Virgen del Carmen, la Milagrosa, la Macarena. Obras de unas enormes calidades técnicas, como esta Virgen de la Silla, de Rafael, o esta otra que configura la portada del libro. Como veis, su producción es muy amplia. Y en esa producción, por supuesto, como ha dicho Rafael, tienen cabida pues, esos paneles cerámicos dedicados a su propia institución, de la que se sentía tan orgulloso, de la que tenía su insignia de oro, como es el Colegio de La Salle. Pero no todo es pintura religiosa en la producción de Manolo Gallego. Quizás lo conozcamos solamente por eso, pero es muchísimo más. Por ejemplo, su faceta de retratista. Es muy complicado llevar a cabo obras veraces dentro de paneles cerámicos. Aquí tenemos algunos. A veces son retratos que configuran toda la obra y en otras ocasiones forman parte de un azulejo conmemorativo o de un azulejo que rotula una calle. ¿Y qué me decís de la pintura costumbrista? Donde nos vamos a mover por diferentes paisajes de la ciudad o por motivos que él utilizaba de grandes pintores del siglo XIX, como García Rodríguez y otros, que para él eran una fuente de inspiración, pero donde siempre él ponía su punto de su personalidad. ¿Y qué me decís de los temas mitológicos? Una serie que estaban llevando a cabo y que finalmente no pudo acabar. O de platos como este de una exquisita elegancia, como estáis observando. En su producción, tampoco hemos de olvidar los grandes paneles conmemorativos que ilustran y enriquecen muchas de las calles y plazas de nuestra querida Sanlúcar y que son un escaparate para aquellos forasteros, aquellas personas que se asoman a la historia, al patrimonio de la ciudad y que contemplan en estos azulejos pues, momentos tan grandiosos como los de la salida y la llegada de aquella flota que dio la vuelta al mundo. Pero indudablemente también es mucha de la producción que ha realizado Manolo Gallego de azulejos conmemorativos de todo tipo, como este que estáis aquí viendo, que recoge pues, una escena del Quijote, o son empresas privadas las que le encargaban pues, la decoración de su oficina, de su empresa, y donde siempre ponía su personalidad y le daba un tinte diferente. Pero indudablemente, quizás también lo que más reconozcamos, de manera más superficial, eso sí, pues sean la enorme cantidad de paneles cerámicos con los que ha rotulado pues, calle y plaza de la ciudad. Pero no son solamente unas letras o una caligrafía muy bien hecha. Como estáis viendo, siempre se muestra como un artista y siempre regala la vista pues, con un motivo, con un elemento simbólico, emblemático, que recoge la esencia de ese nombre, de esa calle o del concepto o la idea que él asume. Fijaros que, por ejemplo, en la calle dedicada a nuestro querido don Luis Núñez, pues no solamente pone el nombre de la calle, sino que hace un auténtico retrato de sacerdote o hace una magnífica representación de la Virgen de la Caridad. Ya para acabar, porque esta presentación ha de ser breve también, para dejar buen recuerdo,
El libro se cierra con un epílogo, como siempre, con unas conclusiones, con un hasta ahora o hasta luego, en donde hay un recuerdo final a la obra de Manolo. A lo largo del libro pues se desgrana su perfil biográfico, la técnica que empleó, el estilo artístico muy personal que logró y pocos artistas lo logran, o ese catálogo muy completo por tema que os acabo de sintetizar. Hay pues un adiós, un hasta luego, en donde vemos a Manolo en uno de esos momentos en el que, si yo no recuerdo mal, íbamos a ver el Corpus, en donde me dijo, haga una foto. Y aquí está la foto que recuerda ese libro. Y ya para acabar en este último panel, pues mostraros la última obra que ha dejado sin acabar. Una de sus queridas Vírgenes de la Caridad. No podía ser de otra manera. La Virgen de la Caridad pues se nos llegó en el momento en el que estaba ya ultimando esta obra. Le falta la primera instancia, le falta terminar pues todos los detalles y sobre todo meterla en ese horno que la va a crear la obra imperecedera. Es un crisol como el que pasó él a lo largo de su vida y en su etapa final. Pues realmente pues ella se lo ha llevado y aquí tenemos por lo tanto esa imagen última. Espero que el libro sea de vuestro agrado, que muchos lo tengáis, que sea un recuerdo y sobre todo una progresión de su obra. Como ha dicho Paco Pérez, no se puede pasar por este mundo sin dejar una huella. Y el que ha rotulado tantas calles con tanto cariño, tantas plazas, ¿cómo es posible que desde los poderes públicos no se le haya dedicado una de ellas? ¿Cómo es que no se ha hecho nada para conmemorar la presencia de un artista? A veces, cuando uno ve algunos nombres de calle, dice, bueno, quizás se lo merezca, quizás no lo sé, pero Manolo sí se lo merece. Por lo tanto, bueno, ahí dejo esa cosa para que podamos, antes que tarde, pues ver una de las calles que él ha rotulado con su propio nombre. Y nada más, muchas gracias por haber venido. Gracias, Fernando, gracias, Paco. Y me gustaría, antes de cerrar este acto, corregir un error que la Asociación de Antiguos Alumnos tuvimos el día que tuvimos también, valga la redundancia, el honor de inaugurar el panel cerámico de la Virgen de la Caridad que Manolo y Marusi tenían en su casa, y es entregarte un simple presente en agradecimiento. Y te lo voy a hacer ahora. Ese alegato fue lo que has hecho delante de la Pues, reiterándole otra vez nuestro más sincero agradecimiento, damos por concluido este acto. Muchas gracias.